En una época donde la censura dominaba, varias actrices rompieron con todas las normas establecidas, despojándose de sus ropas frente a la cámara y desatando escándalos que sacudieron a toda una nación. Silvia Pinal, una de las grandes figuras del cine mexicano, sorprendió al mundo en la década de los 70 al posar desnuda para la revista Interview, cuando estaba en sus 40 años. Tras finalizar su tormentosa relación con el cantante Enrique Guzmán, padre de sus hijos Alejandra y Luis Enrique, Pinal decidió recuperar su libertad a través de esta sesión de fotos. Según la propia actriz, el acto de quitarse la ropa fue un símbolo de liberación personal después de años de opresión. Me hizo sentir libre. Me devolvió la felicidad, ser dueña de mi vida, de mi cuerpo, explicó en su bioserie producida por Carla Estrada, la cual se retransmitió por Televisa. La publicación en Interview causó gran revuelo, aunque no todos comprendieron el mensaje detrás de su decisión. Años más tarde, Pinal recordó con orgullo ese momento a través de una publicación en Instagram, que fue ampliamente celebrada por sus seguidores, quienes elogiaron su belleza natural y su valentía. Irma Serrano, mejor conocida como La Tigresa, no solo se destacó por su explosiva personalidad y su vida amorosa escandalosa, sino también por sus atrevidas apariciones en escena. Una de las más controversiales fue cuando realizó un desnudo completo en la obra Lucrecia Borgia, desafiando las normas de la época. Además, posó desnuda para el famoso muralista Diego Rivera, en una pintura que ha permanecido desaparecida, envuelta en el misterio, como muchas partes de su vida. Detrás de la imponente imagen de La Tigresa, existía una mujer que vivió intensamente. Su vida estuvo llena de relaciones turbulentas, como su romance con el presidente Gustavo Díaz Ordaz, del cual nunca reveló todos los detalles en sus memorias, pero insinuó suficiente para alimentar los rumores. Serrano también incursionó en la política, llegando a ser diputada y senadora, aunque sus últimos años estuvieron marcados por la soledad y la pérdida de la fortuna que una vez había acumulado. Irma Serrano murió el 1 de marzo de 2023, pero su legado sigue vivo, tanto por sus escándalos como por su impacto cultural. Isela Vega, conocida como una de las grandes figuras del destape en el cine mexicano, rompió tabúes con sus atrevidos desnudos en la pantalla grande. En la década de los 70, su imagen fue sinónimo de sensualidad y libertad, abriendo camino para que otras actrices desafiaran las normas conservadoras del país. Durante su carrera, protagonizó escenas de alto voltaje que provocaron la censura en varias partes del país, especialmente en lugares con buenas conciencias como Guanajuato. En retrospectiva, la misma Isela recordaba con humor cómo esas películas que alguna vez fueron tan polémicas, hoy parecían triviales en comparación con lo que se ve en la televisión actual. Vega, fallecida en 2021, fue mucho más que un símbolo sexual. En una entrevista de 1993, habló sobre su experiencia al haber sido pionera en el cine atrevido, señalando que su lucha no solo fue contra la censura artística, sino también contra las restricciones impuestas por la sociedad en general. María Félix, la icónica doña del cine mexicano, causó un revuelo mayúsculo en 1964 con la película Amor y Sexo, una cinta que fue tachada de inmoral por mostrarla semidesnuda en la pantalla. A sus 50 años, la actriz se lanzó en una atrevida interpretación junto a un joven Julio Alemán, de 31 años, en un filme que incitó al público a acudir al cine con la promesa de verla despojada de su elegante vestuario. Aunque la escena que desató la controversia no era sensual, sino una inspección carcelaria donde se mostraban sus senos. Esto fue suficiente para que la sociedad de la época la acusara de incitar a la inmoralidad. El debate estalló entre quienes defendían la libertad artística y los que consideraban la película como un atentado contra las buenas costumbres. A pesar de la polémica, la cinta fue un éxito rotundo en taquilla, exhibiéndose por más de 10 semanas en México y logrando incluso romper récords en Los Ángeles. Sin embargo, no todo fue triunfo para la diva, pues su intento de cantar en una presentación en el Teatro $1 Million terminó en desastre, al punto de que el público estuvo a punto de arrojar objetos al escenario. A pesar de estos altibajos, María Félix se mantuvo como una figura de poder y seducción, que, incluso en medio del escándalo, seguía desquiciando a los hombres con su imponente belleza y fuerte personalidad. Aunque Lilia Prado nunca aceptó realizar un desnudo total en la pantalla,
sí protagonizó una polémica escena que dejó a todos boquiabiertos. Fue en la película Subida al cielo de Luis Buñuel, donde, aunque no se quitó toda la ropa, aceptó posar con una manta cubriendo su cuerpo, aunque nunca completamente desnuda. Fue muy deseada por su público y siempre generó expectativas por su estilo atrevido, en una escena que insinuaba mucho más de lo que realmente mostraba. Esta película, estrenada en 1952, no solo elevó su carrera a nivel internacional, sino que también la consolidó como un ícono de sensualidad, en una época donde el erotismo comenzaba a abrirse camino en el cine mexicano. Su participación en esta cinta rompió barreras, y aunque nunca se desnudó por completo, el impacto fue tal que la prensa internacional la calificó como la mujer más sensual del cine latinoamericano. Prado, quien trabajó con grandes del cine como Pedro Infante y Jorge Negrete, logró mantener su aura de misterio y sensualidad sin despojarse de toda su ropa, demostrando que no hacía falta mostrarlo todo para desquiciar a los hombres de su época. Ana Luisa Pelufo rompió tabúes en 1955 al protagonizar el primer desnudo de la historia del cine mexicano en la película La Fuerza del Deseo, dirigida por Miguel M. Delgado. En una escena escandalosa para la época, Pelufo, interpretando a Silvia, una joven modelo de arte, se despoja de su ropa frente a las cámaras, causando una auténtica conmoción en el país. La película narra la ambición y deseos de su personaje, lo que culmina en una escena que desató el rechazo de sectores conservadores y provocó un revuelo que trascendió los cines. Aquella imagen de Pelufo semidesnuda marcó un antes y un después en la industria cinematográfica de México, abriendo las puertas a la representación más atrevida de la sensualidad en la pantalla. El escándalo no se hizo esperar. Mientras algunos críticos alababan la audacia de la película y la interpretación de Pelufo, la sociedad más conservadora la atacaba con dureza, acusando al cine mexicano de corromper las costumbres. A pesar del rechazo inicial, La Fuerza del Deseo y su protagonista se convirtieron en símbolos de una nueva era para el cine nacional, donde los límites de lo moral se desafiaron con valentía, y Ana Luisa Pelufo pasó a la historia como la pionera de los desnudos en la pantalla mexicana. Amalia Aguilar, conocida como la bomba atómica, marcó una era en el cine mexicano con su explosiva energía y destreza en la danza, además de su audaz presencia en pantalla donde solía aparecer con poca ropa, lo que acentuaba su sensualidad y la convirtió en un ícono del cine de rumberas. Nacida en Cuba, su amor por el baile se manifestó desde la infancia, y su formación en ballet y danza clásica la distinguió de otras reinas del trópico. Su carrera despegó en México a finales de los años 40, debutando en el filme Pervertida, 1945, y rápidamente se convirtió en una figura clave de la rumba y el mambo. Su participación en más de 20 películas durante la época de oro del cine mexicano, al lado de grandes figuras como Germán Valdés, Tintán y Pedro Infante, la consagró como una de las bailarinas más aclamadas y sensuales de su tiempo. Con su atrevida vestimenta y talento, fue fundamental en la difusión del mambo de Dámaso Pérez Prado por toda Latinoamérica. A pesar de su éxito en la pantalla, donde se la veía con trajes diminutos que resaltaban su figura, Amalia siempre buscó balancear su carrera con su vida personal. Se casó con el abogado peruano Raúl Veraún y tuvo 3 hijos, demostrando que su pasión por la familia era tan grande como la que sentía por el escenario. Aunque dejó el cine a mediados de los años 50, su amor por el espectáculo no disminuyó. Regresó en los años 70 y 80 con producciones teatrales exitosas, reafirmando su versatilidad como bailarina, actriz y empresaria. Amanda del Llano, quien brilló en la época de oro del cine mexicano al lado de grandes figuras como Pedro Infante y Fernando Soler, vio su carrera desmoronarse tras aceptar hacer un desnudo en la película El Seductor en 1955. Aunque ya se había consolidado como una talentosa actriz, su decisión de aparecer sin ropa en pantalla, inspirada por el ejemplo de Ana Luisa Pelufo, fue duramente castigada por la sociedad mexicana de la época. A pesar de haber participado en películas emblemáticas como Pepe el Toro y La Rebelión de los Colgados, la crítica no perdonó su osadía, condenándola al ostracismo. El desnudo, que prometía ser una puerta hacia mayores oportunidades, terminó siendo el inicio de su caída profesional. Después de este escándalo, Amanda intentó relanzar su carrera,
pero las propuestas en México se extinguieron y tuvo que buscar fortuna en España. Incluso se dice que, abrumada por la presión social, se refugió en un convento para reflexionar sobre su carrera. Aunque luego intentó regresar a la industria y se consolidó como cantante, su vida terminó en el olvido. Falleció a los 44 años, después de múltiples complicaciones de salud, lejos de la fama que una vez disfrutó y sin haber recuperado el lugar que alguna vez tuvo en el cine mexicano. Kitty de Hoyos, una de las grandes figuras del cine mexicano en las décadas de los 50 y 60, se enfrentó a una fuerte polémica tras su semidesnudo en la película Esposas Infieles, 1956. En una escena donde mostró su torso desnudo por unos segundos, la actriz fue rápidamente catalogada como un símbolo de la sensualidad y la vampiresa del cine nacional. Aunque solo realizó un semidesnudo en su carrera, este momento marcó su trayectoria, provocando que la prensa y el público la encasillaran en personajes eróticos y agresivos, lo que impactó profundamente su vida personal. El estigma la siguió durante años, afectando su autoestima y llevándola a una crisis emocional que duró más de una década. La presión que Kitty de Hoyos enfrentó fue devastadora, con años de inseguridad y depresión, según confesó en una entrevista en 1981 con Ricardo Rocha. A pesar de haber comenzado su carrera obligada por su madre desde los 13 años, y de haber sido lanzada al cine en roles de adulta a una edad temprana, Kitty logró destacar en obras de teatro como Sangre Verde, bajo la dirección de Salvador Novo, ganándose el respeto de la crítica. Aunque su paso por el cine estuvo marcado por la controversia de su desnudo, su legado artístico trascendió, y su vida se apagó en 1999 a causa de cáncer de colon, dejando una carrera llena de altibajos y una huella imborrable en el cine y teatro mexicanos. Flor Silvestre, la icónica cantante y actriz mexicana, desató un escándalo en su época cuando posó en traje de baño, un atrevimiento que pocos esperaban de la querida reina de la canción mexicana. En una fotografía que quedó inmortalizada, Flor lució un traje de baño enterizo en tonos azul y blanco, complementado con sandalias rojas, desafiando las normas de la sociedad conservadora de aquellos años. Aunque hoy esa imagen es vista como un símbolo de su belleza y libertad, en su momento provocó duras críticas, pues muchos consideraban inapropiado que una estrella de su talla apareciera con tan poca ropa. A pesar de las críticas, este momento se ha convertido en una postal histórica, conservada con orgullo por su nieta, Ángela Aguilar. Flor Silvestre no solo cautivó con su voz y su talento actoral, sino también con su valentía para romper barreras en una época en la que las mujeres eran fuertemente juzgadas por su imagen pública. Esta no fue la única ocasión en la que Flor posó con poca ropa, pues en su juventud protagonizó varias sesiones fotográficas que destacaban su figura, demostrando que su carisma y belleza trascendían los escenarios. Susana, Carne y Demonio, es una de las películas más provocadoras de Luis Buñuel, filmada en 1951, donde Rosita Quintana interpreta a Susana, una femme fatale, cuyo encanto diabólico destruye la estabilidad de una hacienda mexicana. En esta película, la figura de Susana, que aparece con poca ropa en varias escenas, encarna lo que en su tiempo se consideraba la mala mujer, una figura que desata caos con su belleza, manipulación y rebeldía. Su sensualidad exacerbada y su capacidad de seducir a todos los hombres a su alrededor son presentadas como elementos demoníacos por Buñuel. La trama sigue como Susana, escapando de la cárcel, se infiltra en una hacienda familiar, seduciendo tanto al hacendado como a su hijo, y poniendo en peligro la armonía familiar. Aunque hoy en día un personaje así sería polémico, en aquella época, esta representación de la mujer era vista como un símbolo del peligro que suponía la independencia y la libertad femenina. El film, además de su crítica a la hipocresía social y moral de la época, ofrece una compleja reflexión sobre la elección del mal. Susana no es inherentemente mala, sino que elige conscientemente utilizar su atractivo físico y su vestimenta provocativa para dominar a los hombres y crear conflictos entre ellos. Buñuel utiliza la figura de Susana para exponer las fragilidades de la sociedad patriarcal, donde los hombres sucumben ante la tentación y las mujeres son castigadas por ejercer su poder sobre ellos. Elsa Aguirre, una de las actrices más emblemáticas de la época de oro del cine mexicano,
vivió un episodio oscuro en su vida personal que contrastaba con el glamour de su carrera. A pesar de haber protagonizado éxitos como Cuidado con el amor junto a Pedro Infante, donde apareció en una escena atrevida para la época, luciendo ropa interior de seda, su vida fuera de los reflectores fue marcada por la violencia doméstica. En 1960, tan solo 3 meses después de casarse con el periodista Armando Rodríguez Morado, Elsa sufrió maltratos físicos y amenazas de muerte por parte de su esposo, quien, en un ataque de ira y bajo el influjo del alcohol o las drogas, la golpeó y la amenazó con una pistola mientras viajaban en automóvil. La actriz denunció el abuso públicamente, algo poco común en una época donde el divorcio y la denuncia de violencia de género eran mal vistos. Elsa Aguirre, quien había aconsejado a otras mujeres a alzar la voz contra la violencia desde su columna Ritmos del Corazón en El Universal, decidió seguir su propio consejo y romper el silencio. Con gafas oscuras para ocultar los golpes, acudió a la Procuraduría a denunciar los abusos y finalmente logró divorciarse de Rodríguez, liberándose de ese infierno en su vida personal. Aunque aquel matrimonio le dejó a su único hijo, Hugo, Elsa nunca permitió que los traumas detuvieran su carrera. Continuó brillando en el cine y más tarde encontró la paz interior a través del yoga, demostrando que la fortaleza y la resiliencia pueden sobreponerse a los momentos más oscuros. Ninón Sevilla, la inolvidable actriz cubana que conquistó el cine mexicano, se consolidó como un ícono de la sensualidad en el género de rumberas durante la época de oro del cine mexicano. Con su figura impactante, donde sus piernas y caderas se volvieron emblemáticas, Sevilla fue sinónimo de erotismo y desinhibición. En películas como Aventurera, 1949, y Sensualidad, 1950, su presencia provocadora la convirtió en un símbolo sexual de mediados del siglo XX. Pero fue en Víctimas del Pecado, 1951, a la edad de 22 años, cuando apareció desnuda en una de las escenas más recordadas de su carrera. Esta escena, donde Ninón Sevilla deslumbró con su belleza natural, marcó un hito en su imagen como femme fatale, rompiendo barreras en el cine de la época. Además de su osadía en pantalla, Sevilla fue pionera en popularizar ritmos cubanos como el mambo, el cha-cha-cha y el merengue en México. Sus coreografías cargadas de coquetería y pasión, junto a su talento para el baile, la posicionaron como una de las figuras más icónicas de su tiempo. También fue admirada en Europa, donde cineastas como François Truffaut elogiaron su trabajo. A lo largo de su carrera, que incluyó películas como Jambao, 1956, donde nuevamente mostró su audacia al aparecer desnuda, Sevilla dejó una marca imborrable en la historia del cine. Su legado, además, perduró en la televisión mexicana, donde participó en telenovelas como Rosa Salvaje y María la del Barrio. Ninón Sevilla falleció en 2015 a los 85 años, pero su impacto como símbolo de sensualidad y talento sigue vivo en la memoria del cine mexicano. Yolanda Ivonne Montes Farrington, mejor conocida como Tongolele, nacida el 3 de enero de 1932 en Spokane, Washington, es una de las bailarinas más icónicas del cine mexicano, cuyo estilo exótico y sensual la inmortalizó en la historia. Desde los 15 años, se convirtió en bailarina profesional y su debut cinematográfico llegó en 1948, con La Mujer del Otro. A lo largo de su carrera, participó en más de 25 películas, entre ellas Nocturno de Amor, 1948, Han matado a Tongolele, 1948, y El Rey del Barrio, 1949, junto a Tin Tan. Tongolele rápidamente se convirtió en una figura generacional, conocida por su habilidad para fusionar ritmos afroantillanos con movimientos felinos, conquistando tanto a los escenarios como al público. A lo largo de su vida, Tongolele ha sido un símbolo de sensualidad y arte en el cine mexicano. Su figura es recordada no solo por su presencia en pantalla, sino también por fotos desnudas que han circulado a lo largo de los años, consolidando su imagen como ícono sexual en la cultura popular. Su capacidad para desatar polémica y encanto fue tal que, desde su primera aparición en el espectáculo mexicano, fue criticada por enseñar su ombligo, algo que desafió las normas morales de la época, pero que también la llevó a la cima de la fama. María Antonieta Pons, una de las estrellas más brillantes de la época de oro del cine mexicano,
no solo fue pionera como la primera rumbera del cine de cabaret, sino que también desató controversia con sus atrevidos bailes y escenas cargadas de sensualidad. Desde su debut en Siboney, 1938, Pons cautivó a las audiencias con su exuberante belleza y desinhibida forma de bailar, apareciendo casi desnuda en pantalla en varias de sus películas. Su estilo provocador atrajo críticas por parte de sectores moralistas, que la acusaban de moverse de forma provocativa. Sin embargo, para la audiencia, sus películas como Ángel o Demonio, 1947, y El Ciclón del Caribe, 1950, fueron un imán de taquilla que encendió la fantasía de muchos. A pesar de haber sido una de las figuras más deseadas y admiradas del cine, con el tiempo, el género de cabaret y rumberas fue perdiendo popularidad, y con ello, Pons comenzó a alejarse de los reflectores. Su última película, Caña Brava, 1965, marcó su retiro definitivo del cine, dejando atrás los escándalos y las escenas subidas de tono que la hicieron famosa. Se retiró del medio artístico y vivió sus últimos años en total discreción, falleciendo en 2004. Meche Barba, conocida como la única mexicana que destacó en el cine de rumberas durante la época de oro, no solo fue admirada por su belleza y talento, sino que también desató una gran polémica en 1953. Aquel año, protagonizó la película La Mujer Desnuda, junto a Antonio Aguilar, una cinta que encendió las alarmas de la conservadora Liga de la Decencia, un grupo que censuraba cualquier contenido que consideraban inmoral. Aunque Meche no apareció completamente desnuda, su cuerpo fue cubierto con pintura dorada, lo que para muchos fue un escándalo. La película, que abordaba la historia de una bailarina de carpa y sus relaciones amorosas, fue censurada por la supuesta indecencia que mostraba, desatando debates sobre la moralidad en el cine de la época. A pesar de la controversia, Meche Barba fue una figura central del cine de rumberas, con un estilo de baile más mesurado y refinado que el de sus colegas cubanas, lo que le valió una sólida carrera. Sin embargo, su papel en La Mujer Desnuda no solo la consolidó como un ícono del cine, sino que también la situó en el centro del escándalo por criticar el mundo del espectáculo y la explotación emocional en sus personajes. Tras su retiro del cine en 1954, Barba se mantuvo alejada por 3 décadas, hasta reaparecer en televisión en 1984. Falleció en 2000 a los 78 años, dejando un legado marcado tanto por su talento como por la controversia que la acompañó. Rosa Carmina, conocida como Su Majestad la Rumba, fue una de las últimas grandes estrellas del cine de rumberas en la época de oro del cine mexicano. Su carrera despegó en 1946, cuando el cineasta Juan Orol la descubrió y la lanzó al estrellato con la película Una Mujer de Oriente. Con su talento para la danza exótica y su carisma arrollador, Rosa protagonizó más de 40 películas, incluyendo clásicos del cine de gángsters como Gángsters contra Charros. Su figura sensual la llevó a aparecer en pantalla en paños menores, generando tanto admiración como controversia por su atrevido estilo. A lo largo de su carrera, también brilló en el teatro y la televisión, lo que la consolidó como una de las máximas exponentes del género de rumberas, junto a figuras como Ninón Sevilla y Meche Barba. A pesar de su éxito, Rosa Carmina decidió alejarse del espectáculo, y desde entonces su paradero ha sido un misterio. Tras su última aparición en la telenovela María Mercedes en los 90, se especula que podría estar viviendo en Barcelona o Suiza, luego de haber tenido matrimonios con un español y un libanés. Aunque ha estado ausente de la vida pública, Rosa sigue siendo recordada como la última gran rumbera de esa época, una actriz que deslumbró tanto con su belleza como con sus icónicas actuaciones. Chula Prieto, cuyo nombre real era María del Carmen Prieto Salido, fue una actriz destacada de la época de oro del cine mexicano, conocida no solo por su belleza, sino también por sus apariciones sensuales en la pantalla. Su entrada al cine se facilitó tras ganar un concurso de belleza, debutando en 1947 con la película El amor abrió los ojos. A lo largo de su carrera participó en películas como Quinto Patio, 1950, y Las mujeres de mi general, 1951, donde su estilo provocador y carisma la llevaron a convertirse en un símbolo de sensualidad. Además de su talento actoral,
protagonizó varios romances públicos, incluido uno con Germán Valdés, Tin Tan, lo que la mantuvo en el foco mediático. Sin embargo, uno de los aspectos más controversiales de su vida fue su cercana relación con Miroslava Stern, una amistad que dio pie a rumores sobre un posible romance entre ellas. Chula fue una de las pocas personas que pudo ver el cuerpo de Miroslava, lo que alimentó los rumores sobre la naturaleza de su vínculo. Ana Berta Lepe, una de las figuras más destacadas de la época de oro del cine mexicano, también generó controversia al protagonizar varias escenas de desnudos en algunas de sus películas. Entre las más conocidas se encuentran sus apariciones en Mujeres, 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 1967, y Las amiguitas de los ricos, 1967, películas que sorprendieron a la audiencia por su contenido atrevido para la época. Además, en No juzgarás a tus padres, 1969, la actriz mostró una faceta más sensual, lo que consolidó su fama como una de las actrices más osadas de su tiempo. Estas escenas contribuyeron a su imagen de sex symbol, llevándola incluso a posar para revistas de caballeros. Aunque Lepe fue una talentosa actriz que destacó en el cine con películas como Los Tres Villalobos, 1955, y El Ángel Exterminador, 1962, de Luis Buñuel, su carrera también estuvo marcada por la tragedia personal. Libertad Lamarque, una de las más icónicas figuras de la época de oro del cine mexicano y Argentina por su origen, también protagonizó un recordado momento en Aruba cuando, según anécdotas, decidió hacer un desnudo en una playa nudista, desafiando las convenciones de la época. Este gesto de libertad se convirtió en parte de las leyendas sobre la actriz, recordada no solo por su talento en la pantalla, sino también por su audacia y personalidad en la vida real. Lamarque, conocida por su elegancia y fuerte presencia escénica, siempre fue una mujer que impuso su carácter, incluso en los momentos más inesperados. Estela Inda, recordada por su notable participación en películas como Los Olvidados, también protagonizó uno de los momentos más controversiales de la época de oro del cine mexicano, la película La Mancha de Sangre, 1937, en la que Inda tuvo un papel protagónico. Fue la primera cinta en ser censurada por el gobierno mexicano, bajo la presidencia de Lázaro Cárdenas. Esta película fue prohibida por su atrevido argumento y sus escenas eróticas, donde se mostraba un ambiente de cabaret y prostitución, elementos considerados inmorales en ese momento. La cinta incluía los primeros desnudos del cine de esa época, lo que generó gran escándalo. La película finalmente se estrenó en 1943, pero en una versión muy recortada debido a las restricciones de censura. A pesar de que el elenco estaba compuesto en su mayoría por actores no profesionales, Estela Inda fue la única que logró consolidar una carrera en el cine, donde destacó en filmes posteriores.